Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 27, la curación del sueño, subtítulo número 6, los testigos del pecado. 1. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. Y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. 2. El pecado oscila entre el dolor y el placer, y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. 3. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír y dejas que te digan lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, porque cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. Bien, los testigos del pecado, ¿cuáles son? Los testigos del pecado son el dolor y el placer, porque ambos hacen que te concentres en el cuerpo y quitan tu atención del Espíritu Santo. No te vayas a poner ahora con la cosa de que no, cuando yo siento placer estoy en un estado mental elevado. Estás en un estado donde estás gratificando el sistema de pensamiento del ego, a menos que tu placer sea el que ya habíamos estudiado en algún momento. El único placer real surge de realizar la voluntad de Dios. De resto, si estás en momentos de placer ego, momentos de placer egoístas, momentos de placer que estás buscando gratificar una situación que te pide tu cuerpo, estás en el sistema de pensamiento del ego y de lo último que vas a acordarte realmente va a ser del Espíritu Santo. Estás centrando tu atención en tu cuerpo, con el dolor o con el placer. ¿Cuál es la meta de ambos? Hacer real el cuerpo. ¿Y cómo lo logras? Yendo siempre, normalmente, en un alternar. Hoy estoy en felicidad, al día siguiente estoy en depresión. Hoy estoy con este placer, pero después hay una cuestión no placentera en mi vida. Así que así te lleva el ego
mostrándote que la vida es una mezcla del bien y del mal. ¿Te acuerdas la promesa de la serpiente en el mito de Adán y Eva? La mezcla del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal, es la idea del ego. Pero aunque estés alternando entre uno y otro, recuerda que son ilusiones. Así que, como son ilusiones, son lo mismo. Es por eso que te puedes confundir fácilmente. Y mira los ejemplos que nos colocaba el párrafo ahora. Le puedes llamar placer al dolor y creer que realmente es así. O le puedes llamar dolor al placer y creer que realmente es así. En algo muy fácil de detallar, para la gran mayoría de las personas, vete a una relación sexual. Como llega un momento después en que ya ha terminado todo que resulta doloroso. Pero ¿cómo va a resultar doloroso si precisamente esa sensación del clímax fue la que buscabas para que te diera placer? ¿Cómo es posible que ya no te aguantes? Ahora se siente como un corrientazo, tal vez, o como una situación de un golpe. O ahora sí estás sintiendo los efectos de esos momentos que llegaron a ser tan pasionales que hasta parece que de alguna forma quedaste con cierta escoriación. Pero qué raro, si hace unos segundos estabas, ¡oh! Parecía que salían luces de todas partes. Ahora ya no. En la misma tónica, ¿cuántas formas de relaciones sexuales se hacen implicando dolor? Implicando cierta medida de estrangulamiento, implicando cierta medida de dolor con pequeños látigos o no, ciertas fantasías como las de violaciones. Así que ahí tienes algunos ejemplos de dónde llegamos a esa parte. Ese es el sistema de pensamiento del ego. Siempre te estará llevando, no importa cuál predomine en un momento, a que al final, por el placer o por la enfermedad, tú lo que vas a recibir es dolor. No importa con cuál de los dos estés. Ya lo habíamos analizado también. Aún aquellas cosas que parecen buenas en nuestras vidas, cuando no estamos desde el sistema del Espíritu Santo, el ego te va a pasar factura porque considera que tú no mereces la felicidad. Así que cuando la estás teniendo, de hecho, él te lleva a que supuestamente sientas esa necesidad de ser feliz, pero después te va a cobrar el haber sido feliz porque al fin y al cabo no te lo merecías. Por lo tanto, cualquiera de los dos te va a llevar a la idea de la muerte. ¿Qué inconveniente hace que esto se refuerce? Que asocio todos mis recuerdos pasado y mis esperanzas futuro en el presente, los asocio con el cuerpo, las cosas terribles que me hicieron, que le hicieron a mi cuerpo, esa patada en las nalgas, esa situación donde me abusaron, ese malentendido, donde al fin y al cabo me echaron del trabajo. En fin, siempre está el cuerpo ahí involucrado. Y las esperanzas. Ay, quiero tener esto y me gustaría vivir esta experiencia y quisiera hacer este viaje. Todo tiene que ver con el cuerpo. Además, con él percibes. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Ah, me identifico con él. Ahora resulta que alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Supongamos que te lo pregunto, haz el ejercicio mental. ¿Tú qué responderías? ¿Cómo te sientes en este momento? Y supongamos que yo soy alguien confiable para ti, un amigo sincero que te pregunta sinceramente y a quien tú le vas a responder sinceramente cómo te sientes, sin ocultar absolutamente nada. ¿Qué hacemos para responder esa pregunta? Un escaneo instantáneo. Nos acostumbramos tanto a ello que hacemos un escaneo rápido de cómo se siente mi cuerpo. Y entonces ya yo digo, me siento bien o me siento mal porque tengo un cólico. Ahora,
que me ha preguntado recibe una respuesta mía, pero basada en lo que yo creo ser. Y como me veo como un cuerpo y esto está sintiendo este cuerpo, pues entonces ese soy yo quien está sintiendo esto. Me siento así. Me dice aquí el curso que en realidad el cuerpo únicamente está repitiendo lo que le enseñé, pero ni el dolor ni el placer que puede estar diciendo que manifiesta en ese momento es real. No importa si le llamas de una u otra manera, ninguna de esas dos situaciones, con todas sus posibles aristas, es real. Porque el cuerpo no es lo que eres. No te afanes. Mira lo que sigue a continuación. Párrafo número 4. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. 5. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es el portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El Espíritu Santo sabe muy bien que el placer y el dolor son ilusiones, que no pueden ser reales. Por eso es que no les presta atención. Y sabe muy bien también que tú no eres un cuerpo. Tiene perfectamente claro que el cuerpo no puede contener lo que tú crees que tiene encerrado en sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios que eres tú cómo se siente ni cuál es su función. Y aún así, a pesar de eso, a pesar de todo lo que hicimos con el vehículo, mira qué frase tan maravillosa. Aún así, sabiendo que no eres tú, el Espíritu Santo ama ese cuerpo que tú tienes en tan gran estima. No aborrece tu proyección. Lo que quiere es mostrarte que te equivocas en la forma como te estás percibiendo. ¿Te acuerdas que ese es el propósito del Espíritu Santo? No atacar absolutamente nada, sino darle una visión diferente. Así que, debido a que ama tanto a ese cuerpo que tú valoras tanto, y precisamente porque tú lo valoras tanto, es que estuvimos viendo no hace mucho que ahora él quiere que ese cuerpo esté sano y por eso te ofrece tanto el milagro de curación. Así que por cada testigo de muerte que tú ves con el placer, el dolor y cualquier otra situación a la que te lleva el sistema de pensamiento del ego, él te trae un milagro como testigo de la vida y de que el cuerpo no es real. Para que ese milagro cure tanto tus placeres como tus dolores. Qué interesante esa frase, ¿no? Que cure mis placeres. Claro, porque son una confusión acerca de lo que yo soy. Porque si estoy buscando placer y cada vez que busco placer significa que estoy separándome de mi fuente en mi mente,
porque estoy concentrándome en algo donde mi fuente está por fuera, necesito definitivamente que eso sea curado porque significa que hay una enfermedad. Y ahora el Espíritu Santo, como estamos viendo este tema de unificar conceptos, revisar las cosas que son parecidas de dos elementos distintos para la transferencia. Ok, el Espíritu Santo tiene otro ejemplo aquí de cómo él puede unificar las cosas. Tanto al placer como al dolor les llama a los dos miel. ¿Claro? Analízalo, por favor. Tú llegas y buscas siempre elementos de placer porque hay algo todavía que te lleva a sentir una carencia. Así que por eso vas buscando el placer por allí. Porque crees necesitar algo que te haga sentir vivo, viva, algo que te muestre que tienes y mereces ser feliz, algo a lo que le estás rasguñando un poco de alegría. ¿Te acuerdas lo que estábamos viendo de los enfermos hace poco también? Los enfermos buscan cualquier cosa que les dé placer en vista de la enfermedad que tienen porque ya están que se mueren. Así que está bien, bueno, tiene un problema de un cáncer en el estómago, pero no importa, denle lo que quiera, dice el médico. Al fin y al cabo ya se va a morir, pues que cómo se muera comiendo de todo. Bueno, pero doctor, ¿no se supone que tú dirías que no coma eso precisamente porque, no, pero eso sería en un estado donde hubiésemos descubierto esto, recién empezó, entonces en ese caso sí que se cuide, pero si ya se va a morir, que no se cuide. Claro, busco el placer porque tengo miedo. Y el dolor resulta de el miedo y la culpa como la forma que se cobra el ego, mi culpabilidad. El miedo es el testigo de la muerte. El milagro es el testigo de la vida. Gracias a los efectos de la vida que el milagro representa, el Espíritu Santo demuestra que no tienen efectos. Por eso es que el Espíritu Santo, a través del milagro, cura a los enfermos, resucita a los muertos y elimina cualquier dolor. Porque está demostrando que no tienen efectos, que no son reales. Párrafo número 6. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esa similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. 7. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podrías servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. Y así finalizamos nuestro encuentro de hoy. El milagro perdona
porque representa el amor en este mundo. Y debido a que representa el amor en este mundo, no lo limitan las leyes del pecado que tiene como objetivo eliminar, como objetivo demostrar que no son reales. Cualquier sufrimiento es lo mismo para el Espíritu Santo. Un pedido de curación y socorro. Está pidiendo amor. ¿Te acuerdas de eso? Ay, estaba recién comenzando el curso cuando veíamos aquello. Solamente hay dos caminos. Daciones de amor que te están dando amor o que te están pidiendo, pero atacándote nunca. Esta es la forma como el milagro ve precisamente al placer, al dolor y a cualquier idea de sufrimiento. No importa el nombre que le tengamos. No importa el nombre que tenga la enfermedad. No importa el nombre que tenga la situación externa que parezca estar dándose en mi vida. Es un pedido de curación y socorro. Eso lo demuestra el milagro y Dios garantiza el poder del milagro. El milagro cuando llega y se ejecuta porque permitimos ser sanados, porque permitimos que sea corregido el error, porque permitimos que el problema quede en manos total del Espíritu Santo, demuestra efectivamente al manifestarse que todo era una falsa percepción. Y Dios garantiza el poder de ese milagro por ese mismo motivo, porque es la forma como su hijo que se ha perdido en la idea de ser un cuerpo, se sana. Así que aquí te llega y te dice esto: sé un testigo del milagro, no del pecado. Tú no necesitas sufrir, tú lo que necesitas es sanar. Eso es lo que el mundo está esperando para demostrar que está sano, que tú te sanes. Si tú te sanas, el mundo demuestra que está sano. Si llevas los efectos del instante santo, el instante santo va a sustituir cada pecado y nadie va a escoger sufrir más, porque se dan cuenta que, uy, es posible sanarse. ¿Cómo te sanaste? Ah, dediqué a Dios tiempo, empecé a darme cuenta cómo yo mismo me limitaba por mis pensamientos, por mis pasados, que no estaba en el presente, sino que estaba siempre, como normalmente nos enseñan a vivir, entre el futuro y ay, yo quiero también de lo mismo. Fabuloso, se puede, simplemente ponte a perdonar. De hecho, ahora que me lo dices, caigo en la cuenta que tú no estarías en este momento en mi campo de conciencia si yo no fuese quien tiene que perdonar. Ah, ¿te lo estás comprendiendo? Por eso nos decía al principio, nadie le puede decir a otro que sane. Yo no le puedo estar diciendo a los demás que perdonen. Yo puedo contarles a los demás que mira, que es que esto se soluciona con el perdón y empecé a perdonar y que me pregunten y cómo se perdona. Pero cuando yo estoy recordando lo aprendido y la profundidad de lo aprendido, todo lo que yo estoy viendo afuera en esa persona es mi propia proyección. Y ahí es donde yo tengo que recibir el milagro para mí en el instante santo para podérselo entregar a mi hermano. ¿Te acuerdas que vimos que nosotros no estamos aquí para corregir? No puedes escoger una mejor función que sustituir esas ideas de tus hermanos aceptando la curación primero para ti. Así que sana, sana para que así puedas sanar y evita el sufrimiento de las leyes del pecado. Y la verdad se te revelará por escoger los símbolos del amor. Escoge los símbolos del amor. Escoge el milagro, que es el símbolo mayor del amor del que hemos estado, por ejemplo, hablando hoy. Escoge la visión de Cristo, símbolo del amor. Escoge tener un cuerpo saludable, símbolo del amor, porque aceptes el perdón y porque además te permitas la curación en ti. Así finalizamos nuestro encuentro de hoy. En el próximo estaremos viendo capítulo 27, la curación del sueño, subtítulo número 7, el soñador del sueño. Gratitud.